Ahí está. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muriendo de calor, güey. De hecho, ay, ¿desde cuándo? ¿Desde a qué hora estoy que me quito el suéter? Pero como estaba acomodando unas cosas aquí para grabar, pues ahora sí me lo voy a quitar, con su permiso de ustedes. Ay, pero qué calor hace. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de cómo vencer a Saturno. Ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Cómo vencer a Saturno? Vencer. ¿Sí? Bueno, pues yo no soy astróloga profesional. Le sé al rollo, ¿verdad? Porque he dedicado algunas horas a estudiar todo este lenguaje, todos estos arquetipos, y porque ya tenía bases psicológicas muy fuertes, entonces pues no me fue tan difícil, digamos, entender, ¿no? Pero bueno, Saturno es un planeta. Los alquimistas también lo conocían como el plomo, ¿verdad? Era el símbolo del plomo, que es como lo más pesado, lo más denso. Y en ese sentido, también en la antigüedad, en la mitología, a Saturno le decían el maléfico, ¿no? Entonces, se ha construido la historia alrededor de este planeta, de este arquetipo de conciencia, Dios mío, ¿no? Como si fuera el peor enemigo, como si fuera un monstruo, como que, ¡ay, Saturno! Y todo el mundo tiembla, ¿no? Y bueno, es que una de las características de Saturno es justamente esa, como ese peso que se siente contundente, que se siente así como muy, ¿cómo les dijera? Sin concesiones, como muy firme, como muy, y esto es. Hace cuenta, se siente, sí, así se siente Saturno, se siente como un peso muy fuerte. Entonces, pues a la gente en sí les da mucho miedo primero todo lo que no entienden, ¿verdad? Que este es un mecanismo de supervivencia del cerebro reptil, como que no entiendo algo y estoy en peligro, ¿no? Es una alarma biológica. Y segundo, a lo profundo, cómo nos cuesta navegar nuestras profundidades, cómo nos cuesta conectar, cómo nos cuesta todo eso, ¿verdad? Bueno, iba a decir a mí no, pero no, sí, a mí también, a veces. No siempre, pero sí. Hay como ocasiones. Todos tenemos talón de Aquiles, ¿verdad? Hay cosas muy específicas. Saturno es como. Es como un maestro, igual que todos los arquetipos de conciencia, pero es el maestro exigente, el maestro severo, el maestro como el padre regañón, severo, cascarrabias. Ese es Saturno. Y si conocen de Enneagrama, Eneatipo 1, ¿sí? Les va a sonar este arquetipo. También podemos hablarlo en términos psicoanalistas, si más les parece. Estoy utilizando varios lenguajes para que me entiendan más personas. Pero también en términos psicoanalistas, esto se ve como un desarrollo, un hiperdesarrollo, hace cuenta, del super yo. ¿Qué es el super yo? La voz de tu conciencia. La voz, el juez, el dictador, el juzgón, que todo el tiempo te observa y te corrige en tu cabeza, ¿no? Ese es el super yo y lo aprendemos de niños cuando, bueno, Freud decía que es una estructura que se adquiría tras resolver el complejo de Edipo, ¿verdad? Pero básicamente cuando empezamos a asimilar las normas sociales, ¿sí? A ver qué comportamientos sí, qué comportamientos no, y es ese mecanismo de la conciencia que se encarga de filtrar, ¿sí? Filtrar. Eso es el super yo. Entonces, fíjense, Saturno es eso. Es esa voz de la conciencia castigadora, juzgona.
y se oye muy específica, ¿verdad? Porque luego hay como varias voces en nuestra conciencia, como varias cosas ahí, pero se siente muy específico, porque se siente como una voz muy, muy represiva, muy limitante. También depende de cómo le afecte Saturno a cada quien, ¿verdad? Porque la carta astral hay una configuración individual en la que, oye, ustedes van a tener que ver, bueno, les voy a explicar rápido cómo sacarlo, por si no conocen nada de astrología, ¿vale? Van a meterse, tienen dos opciones. De hecho, hay muchas más allá afuera, pero estas son las que yo recomiendo. Astro.com, así lo buscan en Google, astro.com, o AstroSeek, Astro, S-E-E-K, ¿sí? Cualquiera de las dos, astro.com o AstroSeek. Y ahí se van a registrar, les van a pedir obviamente un correo electrónico, una contraseña, meten sus datos y después le van a dar a donde diga carta natal. ¿Sí? Creo que si les aparece en inglés nada más tienen que configurar la página para traducirla al español, no pasa nada y ya. ¿Saben? Nomás le dan traducir y ya no pasa nada. Pero sí, ahí sí, a carta astral también les van a pedir sus datos, qué datos deben tener, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento. Esos 3 datos. La hora es muy importante, entonces yo les aconsejo que revisen muy bien su acta porque la hora es súper importante, ¿ok? Lo que les va a arrojar es su carta astral, una foto de cómo estaban acomodados los astros a la hora de su nacimiento, ¿ok? Y hay un símbolo que se los estaré poniendo por acá, que es así como así, y un palito, y ese Saturno, ¿ok? Ese es el símbolo de Saturno. Fíjense en dónde tienen ese símbolo, ¿vale? Si lo tienen en Aries, si lo tienen en Tauro, si lo tienen en Géminis, en Cáncer, en Leo, ¿sí? Fíjense dónde les cae ese símbolo y en qué casa les cae ese símbolo. Yo les voy a dar un ejemplo con mi propia carta, se las voy a poner por aquí. A mí no me importa exhibirme, a mí no me importa que me analicen, a mí no me importa nada de eso. Yo soy muy transparente, yo no nací para esconderme. De hecho, eso fue lo que me dijeron los astrólogos, que mi aprendizaje de vida es como dejarme ver, como me cuesta trabajo, pero pero bueno, o sea, no pasa nada, es que no me da miedo pues que ustedes vean esto. Bueno, el punto es que ustedes se van a fijar en dónde les cae. Yo les voy a poner el ejemplo de mi casa, de mi carta. A mí me cae en casa 1. ¿Sí? A mí me cae en casa 1. Pero les puede caer, ahí tienen los numeritos, les puede caer casa 2, casa 7, casa 8, casa 12, no, les puede caer en diferentes casas, la neta. Y depende del signo, no solo del número, sino del signo en el que les caiga, porque no todos los números coinciden, o sea, en orden supuestamente es Aries, Tauro, Géminis, así es el 1, el 2, el 3, pero las cartas no funcionan así, ¿ok? O sea, puedes tener Géminis, que es el 3 en casa 6, o en otra casa, ¿sí me explico? En cualquiera, de hecho, entonces sí, depende mucho la configuración individual. Pero bueno, entonces ahí ustedes ya con eso, sabiendo dónde lo tienen, ya pueden buscarlo en Google, le pueden preguntar a ChatGPT. Sí, o sea, ustedes ya ubicándolo ya lo pueden investigar en internet, hay mucha información. Y yo no les voy a hablar signo por signo, pero les voy a hablar generalidades. ¿Cómo vencer a Saturno? Y cuando digo vencer, no digo como expulsarlo, como si fuera
no sé, una especie de energía indeseable, porque es que así nos lo enseñan. O sea, lo que es Plutón, que Plutón también ya tiene su video en mi otro canal, lo que es Plutón, lo que es Lilith, lo que son todos esos como símbolos de esos arquetipos más, ay, más intensos, más difíciles, más irracionales, la gente cómo lo rechaza, cómo lo rechaza, el trabajo que nos cuesta, que le cuesta la razón aceptar lo irracional, ¿verdad? Vencer es una metáfora, no es literal, porque al final, o sea, nosotros adquirimos a Saturno por medio de exigencias y depende en dónde nos caiga será el tipo de exigencias, pero al final, al interiorizarlo, porque es algo que existe en nuestra conciencia, o sea, la carta astral es un mapa de tu conciencia, entonces es algo que existe en tu conciencia, lo tienes adentro, tú tienes al peor enemigo adentro de ti, ¿no? Entonces, tú no puedes vencerlo, porque está dentro de ti, tú lo que tienes que hacer es sanar esa parte de ti, y para mí eso es vencer. Porque al final es una lucha. Es una lucha contra las creencias, contra el condicionamiento, contra lo que me duele, contra lo que me traumó, contra todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo en particular tengo un Saturno que, madre mía, porque hay de Saturnos a Saturnos, y aunque es el maestro severo siempre, madre de Dios, o sea, hay posiciones en donde tener a Saturno es un viaje de vida. En todas cuesta, en todas cuesta, porque ese es el chiste de Saturno. En todas cuesta. También hay unos suertudotes, ¿verdad? Que lo tienen en Libra, en el signo de Libra. Saturno, dicen los astrólogos, se exalta en Libra. ¿Qué significa esto? Hay posiciones convenientes, o sea, como que hay combinaciones entre planetas y signos que cuando están unidas, cuando existe esa combinación, es muy favorable porque es como que se equilibran entre sí. Es como que el signo hace que el planeta saque lo mejor de sí mismo. ¿Saben? Entonces son combinaciones armónicas y no solo armónicas, sino muy beneficiosas. Porque te ayudan a expandir, pero sin tanta lucha, sin tanto esfuerzo como a lo mejor se siente, porque Saturno es eso. Saturno es mucho trabajo, es la autoexigencia, ¿sí? Entonces, fíjense, les voy a dar varios ejemplos con cartas astrales. Algunas no son mías, entonces se las voy a recortar, ¿sí? Porque para mantener la privacidad de estas personas, la mía no me importa, pero es así, ¿ok? Entonces, primero vamos a analizar una carta que interpreté el otro día. Y esta carta tiene su Saturno en la casa 3. No voy a meterme a hablar en profundidad de las cartas porque ahorita solo estamos hablando de Saturno. Pero tiene Saturno en casa 3. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir Saturno en casa 3? Casa 3, que es la casa nativa de Géminis, es la expresión, es el intelecto, es la curiosidad, es la exploración. ¿Sí? Entonces, con Saturno ahí, ¿qué tengo? Mis ideas no son suficientes. No puedo comunicarme adecuadamente. Las demás personas no me escuchan. No importa cuánto hablo, no me escuchan. Y Saturno son barreras que te pone la vida. Barrera y barrera y barrera y barrera. No me escuchan, ¿no? Entonces ahí es donde me pusieron la barrera. Y es que, ¿qué hace la gente cuando se encuentra con dificultades? Las personas que no tienen un cerebro entrenado, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas con un cerebro común, digámoslo así? Una barrera. No, entonces no es por aquí. Se van por otro lado. Pero Saturno es como
te pongo una barrera para que aprendas a escalarla. Así como de que nadie me escucha, pues entonces voy a seguir hablando más, y voy a hablar más, y voy a hablar más. Eso es lo que quiere que haga Saturno. ¿Sí? Eso es lo que quiere, porque Saturno es el que te forja como maestro. En donde tienes a Saturno vas a sufrir mucho, pero te vas a volver maestro de eso. ¿Sí? Está increíble, o sea, a mí como me ha hecho sufrir, pero es increíble. Lo tiene en casa 3, ¿no? Mis ideas no son suficientes, no puedo comunicar. Mucha inseguridad al hablar, mucha inseguridad al expresarse, mucha inseguridad sobre su propia inteligencia. También ya viendo la edición, se me olvidaba comentarles acerca de Piscis, porque esta persona tiene lo que viene siendo Saturno en casa 3 en Piscis. Entonces esto es similar si tiene Saturno en Piscis directamente o Saturno también en la casa 12, en el numerito 12, que es la casa nativa de Piscis, ¿verdad? Aquí lo que se ve es una dificultad para estructurar el pensamiento. De hecho, Saturno se siente súper incómodo aquí, porque Saturno es el que quiere todo estructurado, todo ordenado, todo claro, ¿no? Como muy bien cimentado, ¿saben? Mucho orden. Entonces, Piscis, ¿qué es Piscis? Piscis es la disolución. Es el símbolo de la espiritualidad y todo eso, porque Piscis es la disolución, ¿sí? No hay un orden, claro, porque es la disolución. Es ser soñador, la intuición, todas esas cosas que son como más imaginativas, los ensueños, ¿sí? Entonces, esto es un peligro. ¿Por qué? Porque la maestría aquí, o sea, digo un peligro en cuanto a dificultad, pero pues no, o sea, no pasa nada, no se asusten. Pero aquí la dificultad es, tengo que aprender a estructurar, a equilibrar mi intuición, a darle una estructura, a darle un orden y que eso no sea pura ensoñación. Esto, ¿saben cómo se puede ver? Esto le pasa mucho a las personas que tienen muy desarrollados dones espirituales o algo así. Porque estos dones no están tan ordenados, sino que se sienten más bien abstractos. Entonces aquí el desafío es aprender a comunicar eso, ¿sabes? Aprender a darle forma, a darle estructura, a comunicar eso que está en lo abstracto. Es eso, aprender a darle lenguaje y darle estructura a lo abstracto. Ese es el desafío y claro que puede haber mucha frustración, claro, mucha frustración porque no sé cómo nombrarlo, no sé cómo nombrar las cosas que estoy como percibiendo, porque estoy percibiendo cosas de planos que no tienen forma, que no tienen orden, ¿sí? Entonces ahí puede haber frustración, puede haber mucho como retraimiento, porque no llega un punto en donde me puedo saturar por no saber cómo decir lo que pienso, que mejor prefiero nada más no decirlo, ¿saben? Ahora sí, vamos a lo bueno, vamos a lo que nos truje. Vamos a hablar de... Ya di unos ejemplos. Ah, me falta uno. En casa 5 también interpreté esto la otra vez. En casa 5, la casa 5 es como la casa de la autoestima, de los hobbies, de cómo brillas, hace cuenta, pues sí, de los hobbies, del el autovalor, hace cuenta así. Entonces, Saturno en casa 5, mala autoestima. ¿Sí? Mala autoestima, Saturno en casa 5. Lo que yo doy, lo que yo hago no es suficiente. Esa es en sí, miren, en sí esa es la sensación que te da Saturno, pero te la puede dar de diferentes formas. Esto es en relación como con tus hobbies. Lo que a mí me gusta no es suficiente. No es válido.
no es adecuado, no es correcto. Lo que yo hago, lo que yo contribuyo, no... Miren, en casa 5, que es la casa de la expresión personal y todo eso, entonces, en casa 5 la expresión, la creatividad, la espontaneidad, híjole, fueron castigadas, ¿no? Son personas que sienten que tengo que mostrarme madura, o sea, que todo se lo toman muy en serio también, se me olvidó decir eso, que todo se lo toman muy en serio, muy autoexigentes, que debo tener el control, debo ser siempre racional, debo ser así y asá, porque si no, entonces no soy valioso, o sea, no soy valioso solo siendo quien soy, expresándome. ¿Saben? Esa es un poco la sensación que hay en casa 5. También como se ven en temas de amor romántico en la casa 5, es una persona que no elige el amor desde el puro sentimiento, sino igual desde la exigencia, desde que la persona con la que esté tiene que ser así, no de una forma determinada. Entonces, pues ahí vamos hilando y vamos viendo cómo se teje aquí Saturno. Ahora nos vamos a... Ahora sí, mi ejemplo. Saturno en casa 1. Que es un poquito parecido a lo que hablábamos con Aries. Pero yo tengo una configuración bien especial, en serio. Yo, cuando Diosito me estaba creando en el otro plano, dijo como que, ahí está, vamos a ponérsela, pero... pero vamos a ponérsela, pero así que le cueste trabajo, porque si no esta se va a aburrir. Si no le ponemos algo que le cueste trabajo, esta se va a aburrir al tercer día, ya no va a querer. ¿Saben cómo? Ay, no, qué chistoso. Pero, miren, Saturno en casa 1. Vamos a ordenarnos. Saturno en casa 1. La casa 1 tiene que ver con cómo me muestro yo al mundo. Cómo me perciben los demás. Es como mi imagen más, digamos, más superficial. No es tanto mi mundo interno, sino es como lo que los demás tienen más presente o lo que es más visible de mí, pues, ¿sí me entienden? Entonces, también tiene que ver con los impulsos primarios, porque los impulsos que se rigen por Aries, ¿verdad? Son muy, ¿cómo les dijera? Pues son muy, de adentro hacia afuera, como muy, muy visibles, pues, si me explico, son muy visibles. Y tiene que ver con todo lo instintivo, de que se me antoja hacer esto, entonces agarro y lo hago. Eso es Aries, ¿no? Muy independiente, muy de que quiero hacer esto, agarro y lo hago. Como mucho impulso. ¿Sí? Es mucha represión instintiva, pero una represión que llega a una falta de vitalidad, güey. Una falta de vitalidad. Sí, una falta de vitalidad como frenarme mucho, pensar mucho. En mi caso porque lo tengo en Géminis, ¿verdad? Entonces es mucho del pensamiento, pensar mucho. Pensar mucho. Antes de actuar. Somos, no son, ¿verdad? Me incluyo en esta catástrofe. Personas muy rígidas. Me cuesta trabajo la espontaneidad. Bueno, a mí ya no tanto, ¿verdad? Porque llevo horas y horas hablando frente a cámaras. Entonces, oye, si no se me alivianaba eso, entonces yo no sé qué iba a hacer. Entonces yo no sé de qué se trataba mi vida. ¿Me explico o no? Pero bueno, cosas. Entonces, sí, es como incluso mucho, no puedo hacer lo que deseo o no puedo perseguir lo que quiero. Me cuesta mucho trabajo ir tras lo que quiero. Me cuesta mucho trabajo tener iniciativa. Me cuesta mucho trabajo ser espontáneo. Y luego fíjense, porque les digo que la configuración que yo tengo es una joyita. Porque no es solo que tenga Saturno en casa 1, que por sí ya es muy jodido. Y es muy jodido porque tiene que ver con una dificultad para relacionarse con el mundo.
¿sí? Con una dificultad, porque hay un freno entre el deseo, entre el anhelo. Hay mucho filtro, ¿sí? O sea, tener un poco de filtro es adecuado, porque no vas a ir detrás de todo lo que deseas. Tienes que tener prudencia, tienes que tener conciencia, tienes que ser adulto, estructurar, ¿me explico o no? Pero yo no estoy hablando de ese filtro, yo estoy hablando de un filtro tan jodido que yo sé lo que quiero y que yo sé quién soy y que yo, en mi caso, porque está clarísimo, o sea, yo tengo clarísimo quién soy por la configuración psicológica que tengo, ¿verdad? Y aún así, tengo un freno tan intenso que tengo que luchar para dejarme ver. ¿Sí? Es eso. Tengo que luchar para dejarme ver. Porque aparte yo tengo al sol ahí. Y no solo tengo al sol ahí en la casa 1 donde tengo a Saturno, sino que lo tengo en conjunción. Lo tengo en conjunción porque, claro, conjunción, ya lo había explicado antes, pero lo vuelvo a explicar. Es cuando dos planetas están muy juntos. Entonces, como los planetas irradian energía, las energías se mezclan y actúan como si fueran uno solo en conjunto. Entonces yo tengo Saturno conjunción a mi Sol. ¿Qué es el Sol? El ego. No el ego como te dice la New Age. Así que el ego es malo. No, ese no. Ese no, ¿ok? Es tu personalidad. Tu yo. ¿Sí? Entonces estamos hablando que yo tengo un freno en lo más profundo de mi existencia. Y claro, muy autoconsciente, muy madura, muy no sé qué. Claro, muy resiliente. Pero, ¿qué me dices de la espontaneidad? ¿Voy bien? Ya la he ido trabajando, ¿no? Pero, o sea, esto es reciente, ¿eh? Hace años yo nunca me hubiera imaginado hablarle a una cámara así. Ni siquiera podía enviar un audio de voz, güey. De verdad, ni siquiera podía enviar un audio de voz. Ni siquiera podía hablar. Ni siquiera podía tomarme una foto del mala autoestima que yo tenía. O sea, ¿me explico o no? La gente ya ve el resultado, pero he trabajado años. Soy muy joven, pero esta configuración en específico me hizo tener que trabajarme desde muy temprana edad porque me lastimaba mucho, o sea, porque simplemente yo no podía estar en el mundo. Así se los digo, así tal cual, porque simplemente yo no podía estar en el mundo. Porque me causaba mucho dolor, me causaba mucha inseguridad, no me podía relacionar con nadie, ni siquiera conmigo misma. Mucha autoexigencia, tanta autoexigencia, Dios mío. Hoy, de hecho, tengo una anécdota, fíjense, se las voy a contar antes de proseguir explicando. Fui a checarme mis ojos, ¿verdad? A que me cambiaran mi graduación y todo eso. Y entonces, ya, pues, ya todo, me cotizan todo. Sí, pido mis lentes, no sé qué. No van a creer que me piden mi número, güey. Me piden mi número. Es que con algo en las manos me concentro más. No sé por qué, pero me piden mi número. Y entonces, pues ya se los doy, ¿no? Se los empiezo a dictar, bla, 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 bla. Y los últimos 2 números, güey, yo me quedo así como que, o sea, como que me agarraron de bajada. Porque aparte ese día yo no iba al 100%. O sea, yo ahorita lo que estoy trabajando mucho no es solo dejarme ver. Ya les había contado eso, ¿verdad? Que estoy trabajando dejarme ver. No solo eso, sino que estoy trabajando mucho como el salir a hacer las cosas aunque no esté segura. Confianza, eso es valentía, eso es lo que te pide Saturno en casa 1, ¿sí? Porque yo era tan autoexigente que si yo no estaba perfecta por dentro y por fuera, yo no me permitía salir al mundo. Porque solo era suficiente cuando estaba perfecta y ni así, y aún así me iba juzgando.
Entonces, cansada, yo no salía. Con un dolorcito de cabeza, yo no salía. Con algún tipo de problema, por más minúsculo, yo no salía. ¿Sí? ¿Me explico o no? Y lo mismo con mi expresión, o sea, como yo lo tengo en Géminis, tiene mucho que ver con mi expresión, ¿no? Entonces, grabar videos no saben cuánto me costaba. Editaba y editaba y editaba. Recortaba mucho. Me recortaba mucho. Ahorita ya ahí se ven mis errores y se ven cómo me trago y se ve todo eso porque ya no me importa, pero sí como que era muy de que no, aquí lo dije mal, no, aquí esto, no, aquí el otro. Era muy frustrante, muy frustrante. Porque creía que solo tenía derecho a hablar si lo decía perfecto, si lo decía exactamente bien, si no cometía ningún error, sí. Y entonces eso lo que te causa es censura crónica. ¿Sí? Entonces, bueno, piden el número. Yo iba así como que medio atontada, la neta. Porque me sentía muy cansada. Entonces estaba así como, ay, fui medio en plan zombie, ¿no? Para demostrarme a mí misma que sí podía, aún no tan en perfectas condiciones. O sea, así fui. Oh, sorpresa, me quedo en blanco en los 2 últimos dígitos de mi número, los cuatro últimos dígitos de mi número, y estaba como que, y ya se los dije, ¿no? Pero luego me quedé que, güey, ¿se los dije bien o no se los dije bien? Porque, no sé, es mi dislexia, que luego cambio los números. Entonces dije, si era así o era al revés. Digo, no, se me hace que era al revés. Le digo a la muchacha, oye, me equivoqué. Y ¿saben lo que es decir? Para un Saturno en casa 1 me equivoqué. Porque de la perfección depende mi valía, mi dignidad, mi derecho a expresarme. Entonces me equivoqué. ¿Saben? Lo dije en voz alta. Y hasta yo me sentí así como que, ay, así como que rígida, así como que tensa. Me equivoqué. Le digo, estos números iban al revés, ¿no? Yo ahí con pena, yo ahí así. Y la muchacha, súper buena onda. Ah, sí, no te preocupes, lo borra. Yo hasta me quedé como mensa, güey. O sea, yo hasta me quedé así como en shock de que no me regañó. No me regañó, no me dijo nada. No. Así, hasta como que para mi cerebro fue raro, güey, de que me equivoqué y no pasó nada. ¿Sabes cómo? Neta, se los juro, porque pues yo crecí con una madre muy autoritaria, que no es nada en contra de ella, yo la amo, ¿no? Solo estoy contando un hecho objetivo de la realidad, sin juicio detrás. ¿Vale? Sin juicio detrás. Y entonces yo crecí condicionada a que si cometí un error ya iba a recibir un juicio así muy severo. Ya o sea, es tener a Saturno en conjunción al Sol. Es como que tu identidad está mal. Pero no, o sea, no está mal como dijiste esto, no está mal, no están mal hechos aislados, como puede ser en otras casas de que, no, pues en el trabajo te va mal. O con tu familia te va mal. No, güey, es tu identidad está mal. Quién eres tú está mal. Y está mal de raíz. O sea, no está mal un aspecto aislado de ti. Cómo te ríes o cómo dices una cosa. No, está mal como eres tú. De raíz. Personas que crecimos con juicios y juicios y juicios. Que todo el tiempo estábamos vigilados. Que todo el tiempo... ¿Sí? ¿Me explico o no? Todo el tiempo juicios de valor. Y todo el tiempo tienes que ser así para ser digno. Y tienes que... ¿Me explico o no? Muy fuerte eso. Y de hecho eso es similar. O sea, tener el Sol en conjunción.
es similar a tener Saturno en casa 5. ¿Sí? Es similar. Porque también tiene mucho que ver con el autoestima, con la sensación de merecimiento, con todo eso, con la expresión creativa, con no inhibir la creatividad. Y bueno, al final les digo que yo encontré la clave, porque pues porque creo que se nota mi evolución, ¿verdad? Porque creo que se nota que sí, o sea, para tener Saturno donde yo lo tengo, creo que sí estoy haciendo bien las cosas, porque ya no me quedo en blanco. Ya no me quedo en blanco, ya no me quedo rígida, sino como que, ay, tal vez todavía soy un poquito torpe, pero ya puedo hablar, ya puedo hablarlo, ya puedo decir, o sea, ya puedo trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces, que es un gran paso, por cierto, es un paso gigantesco, si me lo preguntas. Entonces, miren, en donde tienes a Saturno, tienes que utilizar las energías de alrededor para balancear ese Saturno. O sea, porque lo que hace Saturno es que cuando no está trabajado, es el que domina a los demás y al que somete a los demás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Equilibrarlos, igualarlos. Entonces tienes que trabajar para exaltar lo que está alrededor y que eso se pueda equilibrar. ¿Me explico o no? Y les voy a poner mi ejemplo, o sea, yo lo tengo en casa 1, ahí tengo a Mercurio, tengo a... ¿Qué más tengo? Pues el ascendente, ¿no? Porque ese es de casa 1, pero tengo a Mercurio, tengo mi Sol y tengo mi nodo norte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar hasta por los codos. También aprender muchas cosas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que a mí el aprendizaje nunca me ha costado trabajo. O sea, también por eso les digo que depende mucho, porque Géminis representa muchas cosas. Representa, sí, la expresión, pero también el aprendizaje, la curiosidad, todo eso. Entonces, a mí, en lo personal, aprender nunca me ha costado trabajo. Nunca, o sea, nunca me ha costado trabajo, o sea, tal vez cuando era niña, pero aún así, aunque me costaba, lo seguía haciendo, ¿saben cómo? Entonces nunca fue como que, ay, nunca fue algo con lo que batallé yo, pues, ¿saben? Pero lo que siempre me ha costado trabajo, la expresión. Y ahorita no se nota porque ya llevo tiempo trabajándolo, pero la expresión. La expresión, y no solo la expresión, sino la expresión espontánea. Seguir mis impulsos, la expresión espontánea. ¿Sí? Porque además algo muy jodido, que a mí se me hace muy hermoso, pero al mismo tiempo es muy jodido, es que Saturno en casa 1 lo que forja son líderes. ¿Por qué? Porque son niños que desde muy pequeños son arrojados al mundo. Metafóricamente o literalmente, ¿verdad? Pero son arrojados al mundo de que por alguna situación fue como que tienes que crecer rápido. No puedes ser niño, tienes que crecer rápido. Y por eso está tan mutilada la espontaneidad. Un sentido del deber y un sentido de responsabilidad que, madre mía. ¿Sí? Entonces tú desde niño ya, o sea, porque Saturno lo que hace es que, güey, te lanza al mundo, en casa 1, te lanza al mundo y ya te empieza a poner pruebas. Sin darte como examen, o sea, te pone exámenes sin darte apuntes o clases antes. Directamente el examen y órale. Y ahí vas a aprender. Es algo que es un maestro que te enseña con pruebas. No te lo explica bonito, así que no, mi amor, mira, aquí lo que tienes que hacer, no, es de que te va a pasar esto. Y sí, no vas a poder, pero así vas a aprender. Así se siente. Es muy cabrón, la neta. Pero yo estoy muy contenta. O sea, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz con mi configuración. Yo estoy muy feliz de ser quien soy. Sí es una herida,
que estoy trabajando. Sí, me duele, a veces, no siempre. Pero yo creo que no podía ser de otra forma. O sea, como que yo lo siento muy correcto, como que yo siento de que, claro, porque yo quería ser fuerte. Claro, porque yo quería ser resiliente. Claro, porque yo no quiero que nadie me mande. Claro, ¿sabes? O sea, como que yo lo tengo así muy claro que, claro, porque esa es la persona que yo quiero ser. Entonces, obviamente, esas son las pruebas que me iban a tocar. Y soy humana, claramente, y me duele, sí, me duele. A todos nos duele. Pero yo creo que es de las posiciones que yo nunca le he reclamado a Dios. Yo nunca le he reclamado a Dios. A lo mejor, no sé, en mi adolescencia o así, pero hablo de a partir de que adquirí conciencia. Que fue a muy temprana edad, ¿verdad? Pero a partir de ahí yo nunca, o sea, a lo mejor tenía mala autoestima o yo no lo entendía del todo. Pero cuando lo entendí era como que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ser como soy, me gusta mucho ser tan resiliente, me gusta mucho ser tan contundente y ser tan firme, porque eso es lo que te da Saturno. Como no es un maestro teórico, sino que te enseña así, órale, y sin atajos, y por experiencia directa, y órale. Entonces adquieres mucho temple, como mucho temple, un temple así, de acero, así, ¿sabes? Entonces es muy increíble porque es lo que les digo, es muy diferente el ego inflado. O sea, a veces la gente me lee mal y me dice que es que tú tienes el ego inflado, tú te crees mucho, porque yo digo las cosas como muy de frente y con mucha seguridad. Pero no es eso. Es porque yo ya pasé por muchas cosas. Yo ya vi todo, o sea, yo ya pasé por todo lo que no era. Yo no pedí clemencia nunca, yo no pedí ninguna clase de atajo. Yo dejé que la vida simplemente me atravesara y me demostrara quién soy. Entonces, ya cuando pasas por esas rupturas de identidad tan cabronas y tan fuertes, en donde neta sientes un dolor tan aplastante que es como que si no salgo de aquí me voy a morir. Así, de que si no salgo de aquí me voy a morir. Cuando sales de eso es como ya lo demás se te hace de que ay o sea, ya los desafíos de la vida es como ay, ¿eso qué? ¿Sabes? Neta, por eso hablo con tanta seguridad, porque yo pasé un chingo de cosas. Entonces cuando a mí me quieren decir eso de que no, es que es tu ego, no, es que no sé qué, yo sé que no notan la diferencia entre tener el ego inflado y entre tener confianza. Porque tener el ego inflado sí se nota como espectacular y como que, ay, quieres admiración de los demás. Yo nunca he buscado admiración de nadie. A mí me vale 3/4, güey. Yo crecí sin ningún tipo de validación. Yo crecí sintiendo que mi identidad estaba mal. Todavía tengo problemas para aceptar algunas partes de mí. O sea, ¿tú crees que eso me va a afectar? ¿Sabes cómo? ¿Tú crees, neta, que esos comentarios me van a causar algo? A lo mucho podrán como activar ahí una herida que yo todavía tenía y pues en ese caso la trabajo y ya, pero ay, no sé, a veces la gente me parece muy infantil en cómo te dicen las cosas, como si genuinamente tuvieran poder sobre ti. No sé. Que luego se han querido reír de mí en comentarios. No se cuenta así, yo ni los pelo, güey. Me da más risa a mí. Ay, no, es que se me hace bien ridículo que se quieran reír de ti en tu espacio. No tienen como sentido de los límites o sentidos estratégicos. Se cuenta, sentidos así estratégicos. Porque esto es el arte de la guerra. O sea, que un enemigo se meta a tu espacio, al espacio donde tú tienes el control, es meterse a la boca del lobo. Y yo no soy una mala persona, ¿verdad?
y yo no les voy a hacer nada. Pero imagínense que se metieran con otra persona, con una persona descentrada, con una persona, no sé, menos equilibrada o con ciertas perturbaciones o cosas, ¿saben? No sería lo mismo, o sea, yo no los pelo, yo no les hago caso, ¿verdad? Pero personas podrían utilizar sus propios comentarios o sus propias cosas para volteárselas y para herirlos y para todo ese tipo de cosas. A mí no me interesa hacer eso, ¿verdad? A mí no, yo creo que cuando una persona tiene demasiado odio en su corazón o demasiadas cosas, como que ya es demasiado castigo estar dentro de sí mismo, como estar escuchando su propia conciencia. Entonces, uy, yo, no, a mí no me gusta como agregarle más dolor a sus existencias, como, no, se me hace muy feo. Pero pues hay personas que son diferentes a mí, claramente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en mi caso lo que yo tuve que hacer fue hablar, y hablaba conmigo misma, y escribía, y, o sea, de esa forma. Eso fue lo que hice yo. Así de que, me estás diciendo, Saturno, que no puedo hablar, que tengo que hacerlo perfecto, que no sé qué, me estás poniendo limitaciones. Pues entonces voy a seguir hablando y voy a hablar más. Y me voy a abrir un segundo canal y un podcast, ¿verdad? Y me voy a demostrar a mí misma, me interrumpieron, perdón, que aún cometiendo errores, ¿verdad? Aún cometiendo errores, mi voz tiene una valía. De hecho, tuve un conflicto ético y de conciencia muy cabrón. Cuando grabé el video, cuando volví al canal y les grabé ese video de todo lo que había pasado. Porque yo me sentía muy culpable, güey. De no haberme dado cuenta de la situación que estaba viviendo. De haberlos puesto en peligro a ustedes. Porque realmente, genuinamente, yo creo que nunca los puse en peligro. Porque siempre he sido muy precavida. Pero, o sea, eso fue lo que sentí yo, pues. ¿Sí? Más bien, nunca fue mi intención como hacerles daño, sino todo lo contrario. Solo yo caí en una trampa psicológica. Y a pesar de todo el daño, o sea, yo terminé destruida, güey. De los golpes más duros que me ha dado la vida. Yo terminé destruida psicológicamente, güey. Y yo no, como que no me ponía a llorar por mí. ¿Sabes? Lo primero que me preocupó fueron dos cosas. Ustedes. Este canal, este proyecto, que al final de cuentas yo era la que daba la cara, yo era la que como que sacaba más ideas. Aquel casi ni sus luces, ¿no? Pero fue como que, güey, si esto me afectó a mí, no me dolía que me afectara a mí. Era más bien como de que, y si al estar tan manipulada y tan afectada por esta persona, yo distorsioné las cosas, los mensajes que realmente les quería dar, y les di como mal la información. O sea, ese era mi miedo. ¿Saben? Ese era mi miedo. Ese fue mi primer miedo. Y mi segundo miedo fue como ese güey. O sea, porque si sigue por el camino por el que va, dije, le va a ir muy mal. O sea, le van a pasar cosas bien feas. O sea, es que no hay forma de que eso termine bien. Y no porque yo se lo esté deseando, sino porque es lógica. O sea, si tú vas tirando tu vida por la borda y haciendo cosas malas y todo eso, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué esperas? ¿Una vida bien bonita y bien tranquila y bien? Pues obviamente no. Las consecuencias de tus actos, eso es lo que vas a recibir. Entonces fue como que, ay no, yo sentía muy feo, preocupación por ustedes, que hubiera yo dicho algo mal, que les hubiera hecho daño de alguna forma, porque yo soy muy concienzuda. Y por otro lado, lo que le iba a pasar a ese güey, ¿saben? Y ya después, ya cuando lo asimilé, ya después sí fue como que, ay, me dolió, y ya lloré y todo, pero esas fueron mis preocupaciones primarias. Incluso cuando yo estoy afectada,
a mí me importa más como, no porque no me importe yo, sino porque yo tengo la conciencia suficientemente desarrollada como para entender el impacto de lo que eso puede ocasionar, ¿sabes? Entonces, pues es eso. Sí, dudé mucho si grabar ese video, de hecho, me daba mucho miedo, pero pues yo siempre he sido honesta, incluso en ese entonces, cuando estaba bajo la influencia de esta persona, yo siempre dije lo que creí en su momento, yo siempre defendí lo que creí, y ahora sí me doy cuenta de que unas cosas estuvieron bien, pero fui genuina, ¿saben? O sea, nunca lo hice por manipular o por... No, o sea, era lo que yo realmente creía. Y yo tuve las consecuencias de lo que yo creía. Sí, sí. Y ahora también, o sea, sigo diciendo lo que creo y a lo mejor mañana cambiaré de opinión, pero no por eso es falso y es inválido todo lo que ya dije. Son procesos de aprendizaje y ya está. Entonces eso también fue un golpe muy duro para mi Saturno en casa 1. Esa situación que les platiqué en ese video. Fue un golpe muy fuerte para mi Saturno en casa 1 porque fue de que, no, tu voz vale aunque te equivoques. Te equivocaste en unas cosas, no en tu existencia misma. O sea, en cosas muy puntuales, en esto, en esto, en esto. ¿Sabes? Hay que aprender a separar, a dejar de identificarnos con el error. Pero bueno, más o menos esa es la clave. Esa es cómo le hice. Porque el proceso no es perfecto, ¿eh? O sea, hablando, yo también me he equivocado un chorro de veces. Hay videos que no subo porque al final no me gustan, ¿saben cómo? Obviamente pasa eso, obviamente te equivocas, obviamente no todo es perfecto, obviamente. Pero siempre aprendes. El chiste es que como que Saturno te frena. Y a veces está bien cuando es un impulso así completamente desbordado y desorientado y como un impulso muy peligroso incluso, ¿sabes? Como un impulso peligroso que no proviene desde un orden o desde la intuición o desde un lugar como sagrado o bonito o armonioso, sino que es como puro instinto desbordado y puro... Ustedes me entienden, ¿no? Entonces ahí sí está bien tener ese retén. Pero cuando tienes tanto retén, lo que te hace falta a ti es soltarte. ¿Sí me explico o no? Es soltarte. No es seguir reprimiéndote. Es soltarte, es dejarte ser, dejarte equivocarte, experimentar, vivir. Vivir, eso te enseña Saturno, vivir. Entonces, pues sí, he cometido un montón de errores, voy a seguir cometiendo más errores, pero pues así es como te vuelves maestro. Así es como se hace. En los aprendizajes, esto es bien poderoso, pero yo he visto que los aprendizajes que tiene cada uno, o sea, son los que genuinamente necesita, porque si a lo mejor a alguien de mi familia, o sea, yo veo como por ejemplo a mis hermanos, les hubiera tocado esta posición, ¿verdad? No, a mis hermanos no les gusta dejar verse, o sea, como que... como que sí, pero de ciertas formas como muy controladas, o sea, como que su constitución y su esencia no está hecha para eso. Yo puedo hablar así abiertamente, yo puedo llorar aquí frente de la cámara y a mí me vale. ¿Saben cómo? Pero ellos no. Entonces siento que, o sea, sí, como que a cada quien le pone lo que le corresponde para ser quien es, hace cuenta así. Entonces, ustedes pierdan el miedo, no pasa nada, o sea, sí pasa, sí les va a costar trabajo, sí les va a doler de repente, sí, o sea, obviamente, ese es el peso de la existencia, de lo real. Eso es Saturno. La realidad, o sea, es como
es como lo sensato, lo real, como el peso concreto de la existencia, como de que no puedes vivir en un mundo de fantasías y de todo es colores y no puedes vivir así. Porque estás en la realidad, estás aquí en la tierra. Y en la tierra hay todo tipo de personas. Hay muchísimas personas buenas, pero también hay personas muy viles. ¿Sí? Y hay desigualdad, y hay esto, y hay el otro, y empiezas a ver, esta es la realidad. Y tienes que aprender a vivir en la realidad. No puedes vivir en un ensueño, no eres un niño. Baja los pies a la tierra. Como que ese es el aprendizaje de Saturno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a muchos místicos o a muchas personas les cuesta esto de bajar los pies a la tierra, porque cuando encuentras el mundo espiritual o así lo bonito y lo sientes como acogedor y como amor incondicional y hace cuenta así, como que puedes perder objetividad o como que después el mundo material te puede doler demasiado y se quedan como, hacen una especie de evasión de la realidad o de escapismo. A mí me desagrada mucho eso, la neta. Por eso difiero mucho con el contenido místico, que al menos con el que he visto. Estoy segura de que no con todo, pero sí mucho del que hay aquí en internet es así, como muy color de rosa, como así. A mí nunca me ha gustado ser así. A mí me gusta decir las cosas sin pelos en la lengua. A mí me gusta decir las cosas como son, directas. A mí me gusta hablar de las dificultades de la vida, no para victimizarnos. No para victimizarnos, sino para aprender, para hacernos responsables, ¿verdad? Para madurar, para forjarnos y volvernos honorables. Haz de cuenta. Por eso a veces yo hablo las cosas como de una forma más sin filtro, más cruda. Y en ese sentido yo estoy muy orgullosa de quién soy, de mi configuración, y yo creo que todos ustedes también lo estén. O sea, siempre que yo, para mí mostrarme y decir esto de que estoy muy orgullosa de mí, soy honorable y todo esto, para mí es muy valioso, porque no solo se trata de mí. O sea, al principio se trataba de mí, de mis heridas, de mi sanación, de mi, todo eso, güey. Al principio se trataba de mí, pero ahorita ya no se trata de mí, porque soy voz pública. Ahorita se trata de que yo estoy intentando ser un espejo para que ustedes puedan verse como yo me veo. Porque yo me veo como honorable, y yo me veo como recta, y yo me veo como valiosa y con dignidad, y hace cuenta así. Y así es como quiero que se vean ustedes. Quiero que ustedes empiezan a asumir que esto es lo natural. Que lo natural no es empequeñecerme, que lo natural no es verme como un sucedáneo, que lo natural, ¿me explico o no? Que eso no es natural en el hombre y nunca ha sido natural en el hombre. Que eso es propio de los que son mitad hombres. Y no puedo culparlos enteramente. O a lo mejor sí, no sé. Pero la educación, las propagandas de miedo, el peso concreto de la existencia, que tiene una función evolutiva muchas veces, no lo sabemos manejar. Y terminamos haciendo barbaridades con nuestra existencia, ¿verdad? Pero pues así. Este fue más o menos un recorrido rápido por Saturno y espero que realmente les ayude en su camino. Rápido, de 1 hora. Para mí fue rápido. Y yo podría seguir hablando por otras 10 horas, ¿me explico, no? Pero bueno. Ya. Porque si no voy a seguir y seguir y seguir. Los dejo. Espero que este video les haya servido mucho. Hago esto como el signo, como el de ayuda, güey. No, así no era. Bueno, es que los bebés le hacen así, me dan ternura, pero no, así no. Ayuda, ¿cómo es así, no? Ay, no sé. Bueno, adiós.